Hola amigos, qué alegría volver a encontrarnos en esta quinta temporada de Cristonautas. Y estamos tomando una temática estupenda que es la de los salmos. Y tenemos con nosotros, como siempre, a nuestra invitada, la doctora Verónica Talamé. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de Cristonautas. Gracias a vos, Ricardo, por esta oportunidad y por poder hacer extensivo nuestro amor a la palabra y sobre todo, ¿no?, en esta modalidad de orar con los salmos que nos descifran el alma, ¿no? De alguna manera como que nos hacen una radiografía y podemos encontrar en algún salmo algo que nos representa para dirigirnos al Señor con sus palabras. Así que una temática fabulosa. Y muy actual y muy necesaria para la revisión de nuestra vida como personas orantes, como tú lo dices siempre, la persona orante. Sí, sí, sí. Vamos a hablar del Salmo 23, tal vez uno de los más usados, más conocidos, pero poco entendidos, yo diría, porque hay muchas cosas que las cantamos, yo me sé de memoria varias melodías del Salmo 23, pero ¿qué premisas podríamos decir antes de tomar el Salmo para introducirnos en este programa a la oración? Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, en general, como vos decís, la gente así común cree que el Salmo 23 solamente tiene la imagen del pastor, del Salmo del buen pastor, Claro. o del pastor bueno. Es verdad, por supuesto, es la primera imagen que nos regala el Salmo, pero no solamente, también tenemos la imagen del hospedero y la tercera imagen del templo. O sea, hay tres imágenes en estos apenas 6 versículos que nos regala el Salmo 23, que bueno, vamos a tratar de ir profundizando. Y la segunda gran premisa que me parece fundamental a la hora de estudiar los salmos o cualquier texto bíblico es tener en cuenta la utilización de las metáforas y su límite. ¿Por qué? Porque uno puede decir qué bonita, ¿no?, la imagen del pastor. Y si vos tenés así reminiscencias, ¿no?, de quizás cuando eras chico y viste algunas ovejitas o algún pastor con algún rebaño, y vos decís qué imagen tierna, qué bonito, qué acogedor, es verdad, pero los pastores en Israel también usaban las ovejas para comerlas o venderlas. Y entonces, no sé a vos, pero a mí no me gustaría que el Señor me engorde para vender. Y entonces hay un límite siempre en las metáforas cuando se refieren a Dios. Es verdad, el Señor es nuestro pastor, es mi pastor, es tu pastor, pero no en todas las dimensiones de lo que significa el pastoreo. Entonces, con cautela hay que usar las metáforas en los salmos y en los textos bíblicos, ¿no? Bueno, yo, como hemos dicho siempre, un texto fuera de contexto es un pretexto, porque si viene alguien a decirnos eso de la metáfora, metáfora es como una comparación, ¿verdad? Claro, una imagen, una figura que nos hace que nos entender. ayuda a conocer algo de Dios, en este caso su dimensión de pastor, que ya vamos a ver, tiene una riqueza fantástica, pero como que tiene también un límite. Dios no usa, entre comillas, ¿no?, las ovejas, solamente está a su servicio. Muy Así bien, que, bueno, entonces los invito a que en sus casas, si tienen la Biblia a mano, sí, cómo no. usen el Salmo 23, que vamos a orar con este Salmo ahora mismo, y vamos a ponernos en esta disposición de que esto es palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a orar el Salmo 23 en los versículos 1 al 6. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, quiere decir que esto que has leído no es una lectura solamente de la doctora Verónica, sino que es palabra de Dios y por eso lo alabamos. Claro que sí. Hay una cosa que me llama la atención del principio y la quiero comentar contigo. En mi vida, yo siento que a mí me faltan muchas cosas. Pero cuando leo el Salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Quiere decir entonces que si yo siento que a mí me faltan cosas, yo no lo he puesto al Señor en su lugar, ¿puede ser? Sí y no. Puede ser que no lo hayas puesto, pero también puede ser que estés pidiendo cosas que no te son necesarias. Y entonces, el Salmo quiere referirse a una experiencia antropológica, de que cuando el Señor es nuestro pastor, es decir, nos dejamos pastorear por el Señor, de lo necesario no nos falta nada. De lo urgente, de lo salvífico, no nos falta nada. Ahora, si vos querés una zapatilla de alguna marca especial o querés tener un televisor de 68 pulgadas o querés, bueno, eso ya no corre por cuenta del pastor. Ahí Eso, es donde yo quiero venir, claro, porque engañosamente, lamentablemente, la publicidad a veces sí. es tan absorbente que uno se siente que le faltan cosas para poder estar viviendo en esta sociedad. Claro, pero es el mundo del consumo, no del orante. Bueno, pero ahora tenemos que descubrir cómo nos despojamos de ese hombre viejo, como diría San Pablo, de ese consumismo, de esas pseudo necesidades. Exactamente, Por esa eso pseudo necesidad. este es uno de mis salmos favoritos. Yo lo rezo siempre y digo, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Y me voy durmiendo a veces con ese salmo porque yo quiero entender que a mí no me ha faltado nada. Claro, de lo necesario para la salvación, de lo necesario para amar, de lo necesario para relacionarte con el Señor, de lo necesario para vivir una vida fraterna, en paz, no nos falta nada si nos ponemos en Dios. Si nos ponemos en sus manos. Claro, porque la experiencia viene después de afirmar, el Señor es mi pastor. Como consecuencia, nada me falta o nada me puede faltar. Pero primero está, el Señor es mi pastor. Y ahí hay que decir, ¿quién es mi pastor? Sería la pregunta. Claro. Porque si te faltan cosas, a lo mejor no te estás dejando pastorear por el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Y dejarnos conducir por Él, dejarnos que Él marque nuestros caminos, ¿no? Podríamos decir que este salmo es casi como una dirección espiritual. Y sí, es así. Y tiene muchos elementos de eso, ¿no? Ahora, este pastoreo del que habla el Salmo hay que circunscribirlo a la experiencia de Israel. Esto quiere decir que no se trata de un pastoreo de miles y miles de ovejas. Se trata como mucho de un pastoreo de 100 ovejas, de las que, como dice el Evangelio, Jesús conoce cada una por su nombre, tiene una relación privilegiada con cada una, está atento a cada una y es como decir un pastoreo artesanal, es un rebaño artesanal, no es una masa de ovejas que son miles y miles, no existe eso en Israel en la época del Salmo. Así que también hay que circunscribirse a esto. En definitiva, el pastor y la oveja entablan una relación afectiva, personalizada, cercana. Fíjate que no dice rinocerontes, ovejas. Claro, es como nuestras mascotitas, ¿no? Como, viste que a veces uno tiene un perrito, un gato, pero no es que vos vas a tener el pastoreo de 100 Exacto. tigres, ¿no? O búfalos. No, son ovejas. En ellas, en ese grupo de rebaño, ¿no? Hay esas que están más débiles y el Señor va tras ellas, hay esas que son como más avasalladoras y entonces el Señor les pone freno para que no derriben a las pobrecitas que están más achicaditas ahí. Bueno, hay que pensar en un rebaño Pequeño. pequeño
del que el Señor se lleva cuenta de cada uno y se ocupa de cada una. ¿Y en el Antiguo Testamento hay alguna imagen de oveja también? Pero totalmente. Mira, me gustaría traer a colación unas palabras de Ezequiel 34. Mirá cómo dice Ezequiel El 34. profeta Ezequiel, capítulo 34. Sí, dice, porque así habla el Señor. El contexto es que el Señor los estaba reprendiendo a los pastores, a las autoridades religiosas de Israel, que se encargaban de pastorear para ellos mismos, no por las ovejas, sino para sacar beneficios personales, que a veces Ujú, quienes tenemos a cargo ovejitas, ¿no? Hermanos, ujú. a veces los usamos. En cambio, el Señor los reprende y fuerte. Y por eso dice en un momento, aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me voy a ocupar de él. Y ahí hace una enumeración, las reuniré, descansarán en un lugar bien pastoreado, se alimentarán con ricos pastos. Haré volver a la descarriada, buscaré a la oveja perdida, vendaré a la oveja herida, curaré a la enferma. Fíjate la delicadeza, ¿no? del ¿Y Señor. cuántos verbos que hay Muchos. en el pastoreo? Hay muchos verbos que se hacen en favor Acciones de en acciones. favor de las ovejas, nunca en favor del pastor. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando el Señor nos cuida, busca lo mejor para nosotros, no mirando Él y sus necesidades, sino nuestras necesidades. Por eso el texto dice que me hace descansar en verdes praderas y me conduce a aguas tranquilas. Y eso cómo lo podemos interpretar hoy? Entiendo lo de las verdes praderas porque en Israel hay mucho desierto. Exacto, entonces busca el pastor lugar donde las ovejas puedan pastar Ujú. un pasto tierno, un pasto verde, brillante, recién salido, ¿no? Fíjate que el verbo descansar es interesante porque tiene como sujeto en general en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a los animales que están en relax, digamos así, viste, acurrucado, con las patitas así dobladas, como tranquilos, no al acecho, al ataque, sino relajados. Y entonces, imagínate. ¿Confiados podría ser? Confiados, exacto. Imagínate esta imagen de un animal que está a la búsqueda, que está buscando su presa, que está cansado y de repente, bueno, descansa. Entonces se acurruca, se pone ahí tranqui y el pastor es como que nos lleva a lugares donde podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque él se ocupa de proteger y de cuidar a las ovejas. Como decíamos en el programa anterior, el Señor es mi protector. Exacto. Él está protegiendo y por eso yo puedo descansar porque Él me está cuidando. Exactamente. Es como si uno viviera en un barrio donde sabe que hay un poco de violencia, pero contrata a un vigilante que cuide la casa. Exactamente. Entonces yo puedo descansar tranquilo. En manos del Señor. Y después aclara esto que está muy bueno, me guía, dice, por el recto sendero, por amor de su nombre. Eso nunca lo entendí. Eso ¿Por qué? está ¿Qué tiene que buenísimo. ver eso del amor de su nombre? Bueno, fíjate, la idea es esta. El pastor, que es una persona humana, obviamente que a lo mejor hay un barranco acá y con un salto llega al otro lado. Pero si él piensa en las ovejas, quizás tenga que hacer toda una vuelta, porque si hace ese salto, la mitad se le quedan en el camino y se Se caen caen al barranco. al barranco y se mueren. Entonces él tiene que hacer toda una vuelta, a lo mejor fatigosa, difícil. ¿Por qué? Porque él está pensando en el recto camino, en el mejor sendero, en el justo para ella. No se trata de una cuestión moral para nada. Se trata de buscar los caminos apropiados a las ovejas. ¿Y todo eso por qué? ¿Por qué hace eso el Señor? No por méritos personales, no porque yo me porté bien y entonces el Señor me cuida. No, por amor de su nombre, en virtud de lo que Él es, no de cómo yo me porté. Perdón, Buenísimo una eso. pregunta. Claro que está interesante. Ahora sí, cuando uno hace, por lo menos en el pueblo de Israel, que yo recuerdo, los juramentos, yo juro en mi nombre que voy a cumplir esto. Claro. Y eso sería el juramento que ha hecho él
en honor de su nombre, de cuidarnos a nosotros. Exactamente. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿En honor de qué nombre? El Señor se llama Emanuel, por ejemplo. Dios con nosotros. Entonces, en virtud de que Él es Emanuel, Él es Dios con nosotros, en virtud de eso busca el mejor camino para la oveja y le hace recorrer lo que es más justo, lo más apropiado. O también el nombre de Dios Salvador, Soter, ¿no? En hebreo. Y entonces, ¿eso qué significa? Que Él es Salvador y entonces en virtud de su identidad, de su ser Salvador, busca que las ovejas sean salvas. No porque la oveja se porte bien o porque haga mérito o porque Claro. hoy se quedó más tranquila y entonces... No es bueno, un premio. no es un premio ni un merecimiento. Es en honor del nombre de la identidad de Dios. Esto nos garantiza siempre y en todo lugar protección, porque Él es protector, no porque yo tenga algo que ver, es en virtud de Él. Y esto está bueno, porque entonces estamos garantizados que siempre Dios busca lo mejor y el bien de cada uno, ¿no? Eso me parece interesantísimo que estemos siempre, y se lo recordamos a nuestra gente, que con este salmo nos sentimos protegidos completamente. Claro. Y después fíjate que dice, esto está muy bueno, ¿no? En el medio del versículo 4, porque tú estás conmigo. O sea, ¿por qué no tengo que temer? ¿Por qué estoy invitado al descanso? ¿Por qué tengo que tener certeza de su cuidado y de su cariño y de su cercanía y de su afecto? ¿Por qué? ¿Por qué Él me cuida? Porque Él está siempre conmigo. Y esto lo dicen dos elementos en el mismo salmo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. A ver, ¿no es lo mismo una que la otra? No, no son sinónimos, son dos palos. Ah, el pastor va con dos. Dos. Yo sé que uno tiene la curva para enganchar a la ovejita, que es el que usa el obispo, Claro. como para en relación a eso, ¿no? Exactamente. Ese vendría a ser como la vara. Y entonces la vara sirve para engancharla por si se está por caer o por si está por caer en algún lugar difícil para ella. Sí. O también para darle en el anca y enderezarla si se va por caminos extraños que la Claro. pueden llevar a un peligro, ¿no? A un peligro. Ese es un palo. El otro palo, Sí. que es esa es la vara. El bastón es el que dice a la oveja, acá estoy yo. Entonces es toc, toc, toc. Es el que acompaña al pastor, pero para decirle a la oveja, acá estoy. Es como, imagínate, cerramos los ojos y escuchamos el tac, tac del corazón. ¿Cuándo Sí. deja de estar? Nunca. No, Y entonces ese es la constante presencia del Señor con y a lo largo de nuestra vida. Y con Eso, el bastón también podía ahuyentar al lobo si venía. claro, entonces el bastón y la vara son dos palos diferentes, dos palos que sirven para cosas diferentes. Uno para apoyarse el pastor y darle seguridad a la oveja, y el otro para engancharla si es que se escapa o para encarrilarla si es que se desvía. Sí, Y sí, también sí, ese servía para ahuyentar a los enemigos, a los lobos, a los animales que querían hacerle daño a las ovejas. Así que dos palos tiene en virtud de su nombre y de su ser salvador, protector, de acompañarnos, dos palos para decirnos, yo estoy con vos todos los días de tu vida. Maravilloso. Nos infunde confianza, ¿cómo no? Y luego esto de los enemigos, la mesa, me sirve. Otra imagen, Ricardo. ¿Qué es eso? Terminamos con el pastor y la certeza, la confianza de que Él está con nosotros, y viene otra imagen que dice, tú preparas ante mí una mesa. El verbo en hebreo es desenrollas. ¿Viste que? El mantel sería. Sí, pero que no era un mantel, no era que el mantel bordado por la abuela, no. Era, ¿sabés qué era? Era la piel de un animal que servía como mesa, porque no había mesa de cuatro patas. Era desenrollar una piel de cabra o de algún animal. Donde se ponían los alimentos. Donde se ponían los alimentos y ellos se sentaban en el piso, uno contra otro, en alguno que otro almohadón. Eso era todo la mesa. Y entonces, vos imagínate, esta es la escena. Uno que está en peligro, que está en el medio del desierto, que viene corriendo porque los enemigos lo persiguen, dice,
frente a mis enemigos, y allá a lo lejos divisás una carpa negra, porque así los beduinos usaban los techos negros de las pieles, y una puerta abierta de la carpa para que vos puedas entrar. Y entonces regía la ley de la hospitalidad. ¿Eso qué significa? Que vos cuando estás bajo la hospitalidad de otro hebreo, nadie te puede tocar. Entonces Dios abre su carpa para protegerte, desenrolla su Sí, sí, su su mantel, mantel digamos, y pone, ¿qué cosa? la Una copa rebosante. Y vos decís, ¿de qué puede ser la copa? de vino. Y seguramente no va a ser una copa de agua. Claro. Una copa de vino para decir exuberancia, para decir sobreabundancia. Pero, Y la protección claro, pero de... previamente nos unge con aceite. Imagínate en el 50 grados de calor del desierto de Israel, cómo te venía de bien en una cabeza toda rasgada por el sol, todo seco, transpirado, que te unjan aceite medicinal, porque esa era una de las tantas características que tenía el aceite, y realmente un elemento precioso. ¿Te acordás del perfume de nardo y aceite, sí. Imagínate, este Dios generosísimo en brindarte protección, cabida, alojamiento frente a tus enemigos, que, eh, que te cubre con todo lo que puede darte un hospedero. Entonces la imagen es la de un hospedero hospitalario, ¿no? Un Valga la redundancia. hospedero hospitalario, es decir, que te da alojamiento y cuando alguien te da alojamiento, tú estás bajo la protección de esa persona y nadie debe hacerte nada. Nadie te puede hacer daño. Y entonces esta es la segunda imagen, pero rebosante, una copa hasta el borde, aceite que se desliza en tu cuerpo para darte frescura, para darte alivio. O sea, realmente una imagen sobrecargada de contenido, ¿no? y de protección. Para terminar, en los últimos versículos, tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida como dos estandartes, ¿no? La bondad y la gracia del Señor nos acompañan, fíjate, dos características de Dios, su bondad y su gracia, no la mía, sino la de ¿Y Él. podrías explicarnos en el lenguaje del Antiguo Testamento qué significa gracia? La gracia está para traducir un término que es muy común, que es gesed. El término gesed, que también se puede traducir con amor de misericordia, se puede traducir con cercanía amorosa. Bueno, este término gracia es reciente, no le Mm, pertenece tanto al al Antiguo Antiguo Testamento, Testamento. ¿no? Pero es para decir la vida de Dios, lo más profundo de Dios, su fidelidad, su amor entrañable, su gesed, su misericordia. Lo que lo define a Dios me acompaña, junto con su fidelidad. O sea, nunca me va a abandonar a menos que yo me quiera ir del rebaño. Esta, A ver, esto me parece interesantísimo. Nunca me va a abandonar. porque Él es fiel, Él es fiel, pero yo podría irme si quiero. claro, si uso mal de mi libertad, digamos. Claro, Dios quiere que lo elijan. No nos hizo robotitos para que todos caminemos, Él aprieta un botón y todos vamos atrás. No, Él quiere que libremente lo elijamos a Él. Y entonces quien lo elige al Señor tiene todas estas certezas de su protección, de su compañía, de su sobreabundancia, de su generosidad, de su rebosar vino, el vino es un elemento, no es necesario, pero es un elemento que hace fiesta. Claro, No te podés imaginar una fiesta sin vino. claro. Y entonces es realmente festivo estar en la presencia del Señor. Y Él lo quiere graficar así. Te espera una copa rebosante si te pones En a su una, amparo y a su en protección. una fiesta, como diría al final, y viviré en tu casa, Señor, por años sin término. Y habitaré en tu casa por muy largo tiempo. ¿Eso tiene algo que ver con lo que sucederá después de nuestra vida terrena? Bueno, lo podemos atribuir nosotros cristianos, ya haciendo una mirada cristiana del Salmo,
por supuesto, a la vida eterna, ¿no? Al festín, al gran banquete eterno en el que vamos a participar con el Señor de esta alegría de estar con Él, ¿no? Pero en el Salmo, el templo era el lugar, la casa del Señor, donde los israelitas consideraban que estaba como de manera sublime la presencia del Señor. Y entonces lo que quiere este orante es estar para siempre en la casa del Señor, alojarse en la casa del Señor para siempre. Como dice acá, por muy largo tiempo, todo el tiempo que dure su Sí, en vida, algunas traducciones dice por años sin fin. por años sin fin. Bueno, para siempre. Una palabra antes de terminar para aquellos que viven en oscuras quebradas en el día de hoy. Que tú, Verónica, podrías decirle a nuestros televidentes para terminar, ya se nos fue el tiempo, pero ¿qué les dirías para que lean este salmo tan hermoso? Aunque cruces o estés, como dice el Salmo en el versículo 5, por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Esa realmente es una certeza del creyente. Aunque estemos en momentos difíciles, aunque estemos, el término oscuras quebradas tiene algo que ver, reminiscencias de la muerte. La oscuridad en el Antiguo Testamento tiene algo que ver con esa raíz. Y entonces, aunque estés cercano a la muerte, no temas ningún mal, porque el Señor está contigo. Esa sería mi frase, digamos, final. El Señor está contigo. No temas, porque ni siquiera en las quebradas oscuras tenemos que temer. El Señor es nuestro buen pastor y nuestro buen hospedero. El Señor es mi pastor y es nuestro buen hospedero. No tenemos que tener ningún miedo. Y si estás con miedo, pues encomiéndate a Él. Empieza a vivir esa vida como nos ha enseñado en estos programas la doctora Verónica, a la que quiero agradecer profundamente que haya estudiado esos 9 años para poder transmitirnos hoy qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Muchísimas gracias, doctora Verónica, y hasta la próxima.